Vamos a revisar el proceso de introducción de datos en el software de historias clínicas Gestión Empresarial Maestra, por su abreviatura GEMA, y mirar pues de manera detallada toda su operación. Normalmente los doctores o quienes vayan a utilizar el software de historias clínicas van a tener unos iconos de este estilo que estamos viendo acá, que estamos señalando acá. Básicamente el icono que van a escoger los doctores es este que dice GEMA HC o GEMA Historia Clínica. Normalmente va a tener esta imagen que es una tablita de estas que se utilizaban en tiempos antiguos para hacer las anotaciones de historia clínica. Le damos doble clic y el sistema nos va a disparar el módulo. Normalmente se nos va a presentar una pantalla como esta, donde el sistema nos va a pedir que nos identifiquemos como con las iniciales o la clave que se le haya sido asignada como médico en la institución. Esa clave pues es de uso personal, privado. En este momento vamos a digitar una clave X que nos va a permitir ingresar al sistema. Inmediatamente él nos va a llevar a la pantalla principal o la pantalla de inicio del software, que básicamente nos presenta un menú colgante donde podemos escoger las diferentes opciones para operar el sistema, y también va a haber una barra de acceso rápido, una barra de botones, una barra de herramientas que nos va a dar acceso a las opciones más utilizadas en el sistema de historia clínica. Definitivamente la más utilizada para los doctores es el segundo botón que aparece aquí, que dice pacientes historia clínica. Si nos fijamos, cada vez que nos ubicamos encima de alguno de los botones, él nos muestra debajo del botón un pequeño recuadro con una descripción de lo que hace el botón. Entonces, en este caso, cuando nos paramos encima, nos ubicamos sin presionarlo, el segundo botón dice pacientes historia clínica. Lo vamos a presionar y nos va a mostrar una pantalla que básicamente nos pide la cédula del paciente. Si por algún motivo la tenemos a la mano, sea porque el paciente no la presenta o nos presenta algún tipo de documento, una orden, una autorización, y en esa autorización está el número de la cédula, lo podemos digitar allí, se lo podemos preguntar al paciente, o con lo cual podemos digitarlo, digamos, aquí en este punto. Le damos un enter y él nos va a responder con el nombre del paciente. Si el paciente no existe, nos va a responder que este paciente no está registrado en la base de datos. Y también podemos buscar nuestro paciente aquí con la lupa. Recuerdo acá la lupa en mano izquierda. Y aquí podemos buscar por apellido 1, apellido 2, nombre 1, nombre 2 o una combinación de ellos. Por ejemplo, si vamos a buscar a un paciente apellido Cardona, si le damos solo los apellidos, pues nos van a salir definitivamente muchos que cumplen con esa condición. Entonces podemos ser un poco más específicos, y si estamos buscando a un Cardona Aguirre, podríamos decirle Cardona AG. Ni siquiera tenemos que darlo total, sino parcial, y él va a encontrar dos ocurrencias, ya es un menos, y podemos escoger nuestro paciente, que en este caso va a ser este paciente. La otra opción, y una de las más utilizadas, es aquí a la izquierda. El sistema nos está mostrando una información indicándonos que si presionamos esta tecla, alguna de estas teclas, él va a realizar el procedimiento correspondiente.
F2, cuando estemos haciendo atenciones en consultorios por consulta externa, consulta de especialistas, básicamente el F2 nos va a mostrar las citas que están agendadas para el día. Si yo soy un especialista que vengo a visitar a mis pacientes por una interconsulta como especialista en urgencias o en hospitalización, con F3 puedo mirar las solicitudes que me han hecho a mí como profesional, con lo cual no voy a tener que preguntar cuáles son mis pacientes, sino que el sistema me va a mostrar cuáles son. Hay una opción que es la F7 que dice ver órdenes de servicio abiertas. ¿Qué es eso? En pocas palabras, es el censo de los pacientes que están en este momento en atención. Si presionamos F7, en el área donde espera la cédula, nos va a mostrar un listado de todos los pacientes que en este momento están siendo atendidos en la institución, con su fecha de ingreso, con su hora de ingreso, y van a quedar ordenados desde los más antiguos, los que entraron anteriormente, hasta el más reciente. Si miramos, por ejemplo, en el día de hoy, el día 6 de julio, hemos tenido tres ingresos, uno por urgencias, otro ambulatorio, y a las 22:54 nuestra área de admisiones o de referencia nos ha creado una admisión para el paciente Cardona Aguirre Oscar a las 22:54, son las 23:05, con lo cual podemos pues escoger nuestro paciente dándole clic aquí en guardar. También podemos filtrar, si nos fijamos ahí, hay atenciones de urgencias y de hospitalización y ambulatorias, y podemos filtrar solo las ambulatorias, solo las hospitalarias, solo las de urgencias o todo. En nuestro caso, que estamos arrancando con el proceso de urgencias, le damos clic para que nos muestre solo las atenciones de urgencias. Aquí vamos a ver cuál es la última, normalmente va a ser esa, y vamos a presionar aquí el botón guardar, y él nos va a escoger ese paciente y nos lo va a abrir en la historia. Básicamente lo que ha hecho el sistema es como si hubiéramos digitado aquí arriba la cédula del paciente y le hubiéramos confirmado aquí en el lápiz, aquí en este botón que tiene un lápiz que dice edita datos de historia. Eso fue lo que hizo en un solo paso cuando lo escogimos allá con F7. Nuestra historia en gestión empresarial maestra, GEMA, se concibió para ser desplegada o visualizada a través de páginas, a través de unas páginas que están como una encima de otra. Eso se llaman tabs o se llaman pestañas, y cada una de esas pestañas va a mostrar cierta información específica de la historia, a saber, datos generales, que son los datos demográficos, cabecera de historia clínica, resolución 1995, información demográfica. Área o tab o pestaña de anexos de historia, que ya vamos a mirar qué es. Pestaña de variables discretas, cuando las hayamos definido. Y pestaña de exámenes especiales, cuando se hayan definido. Exámenes tipo endoscopias, tipo patologías, o cierto tipo de exámenes de diagnóstico que se pueden montar ahí. ¿Cómo accedemos a esas pestañas? Haciendo un clic sobre el título de esa pestaña, y él nos va, como cuando estamos en nuestro navegador en el computador, y él nos va abriendo las diferentes pestañas. ¿Listo? La parte de datos generales no la han digitado, va a ser introducida por el personal de admisiones o el personal de referencia. Ellos van a crear el paciente a la llegada, y nosotros como médicos vamos a encontrar esa información ya creada, pero la podemos revisar para lo que nos pueda servir y ubicar como profesionales. Básicamente apellidos y nombres, sexo, estado civil, tipo de vinculación, fecha de creación de la historia, fecha de nacimiento del paciente, edad, tipo de identificación, RH, municipio de residencia, ocupación, codificada de acuerdo a las tablas del ministerio,
dirección, ciudad, teléfono, nivel educativo, podría llegar a ser importante, el correo electrónico, que digamos hoy por hoy cada día se vuelve más de mayor utilización y de mayor uso. Si son personas que necesitan venir acompañadas, entonces quién es el responsable, quién es el acompañante y su información de teléfono. También nos han digitado la entidad en la cual está vinculado nuestro paciente a nivel de EPS, no la aseguradora por la que viene en caso de que sea un accidente de tránsito, sino la entidad en la que él está afiliado como EPS. Todo eso lo tuvo que haber ubicado y gestionado nuestro personal de referencia contra referencia. Una vez definimos y completamos alguna de la información que está aquí en la parte demográfica, podemos pasar al siguiente tab a la derecha que se llama Anexos de Historia. Inmediatamente escogemos este tab, quedamos ubicados aquí en un área, en un recuadro donde podemos filtrar las diferentes fichas o los diferentes anexos que componen nuestra historia, bajo el entendido de que esos anexos de historia se definen en nuestro sistema, anexos de historia, como un bloque homogéneo de información acerca del paciente, pero que captura o que toma una información muy específica relacionada con él. Ejemplo, una historia de urgencias. Ejemplo, una historia de hospitalización. Ejemplo, una ficha de interconsulta. Ejemplo, una prescripción intrahospitalaria. Ejemplo, la hoja donde se aplican medicamentos. Los signos vitales, el Glasgow, los otros signos, una historia de preanestésica. Bueno, en fin, dependiendo de la complejidad y de los servicios que presta la institución, esta lista puede ser más o menos larga, más o menos extensa. Por ejemplo, donde tenemos UCI, podemos tener unas valoraciones de SOFA, podemos tener una sábana de hemodinamia, podemos tener fichas de terapia respiratorio, monitoreo ventilatorio, hoja de oxígeno, ficha de consentimientos informados, planes de enfermería, en fin, hay una serie de fichas y todas ellas nosotros las denominamos anexos. Cada una de ellas relacionadas con este paciente en especial, pues son un anexo. Los que aparecen en esta lista, aquí a la izquierda, de color azul, son un formulario estructurado, como este que les voy a mostrar acá, donde ustedes pueden ir llenando toda la información de manera muy definida. Hay otro tipo de anexos, que son los que aparecen en negro, que son un texto abierto en donde el médico puede escribir en general cualquier cosa, digamos que en este caso, por ejemplo, hay una que se llama evoluciones de interconsulta, o donde más se usa son las notas, por ejemplo, notas intraoperatorias o las notas quirúrgicas o las indicaciones médicas o las notas de enfermería, ¿sí? Obviamente esta parte pues no es de competencia del médico, pero lo explicamos acá pues para detallar o explicar lo que es el concepto de anexos de historia. Entonces, les decía que al ingresar a la historia, él queda ubicado aquí donde dice buscar y yo podría filtrar, digamos, estoy interesado en buscar una descripción quirúrgica, escribo acá la palabra y él me va a ir filtrando acá. Si lo que yo le digo aquí es urgencias, me va a salir la historia de urgencias. Si le digo especialistas, me va a salir historia de especialistas de urología. De pronto, la historia de urgencias y la historia de hospitalización y la interconsulta, como son las más utilizadas y quedan al principio de la lista, pues no hay necesidad de filtrarlas acá para tener acceso a ellas. Entonces, como estamos empezando por el ciclo de urgencias, lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí en el texto que dice historia de urgencias y le vamos a dar doble clic con nuestro mouse. Él inmediatamente va a abrir la ficha o la historia de urgencias. Este paciente, por ejemplo, nos reporta que tuvo una atención en el 2019, 10-13 a las 18:56
con este número de admisión, con este número de epicrisis, donde ya se le había hecho una historia y dice me caí de la bicicleta. Y aquí reporta, digamos, qué fue lo que pasó y aquí se le hicieron todas las atenciones. En resumen, en el histórico, que ya lo vamos a ver en un momento, podemos ver, digamos, el resumen de toda la atención. Podemos ver qué se registró en la parte de tratamiento, de plan y conducta, etcétera, etcétera, más lo que tenemos aquí en los datos básicos, que es el motivo, el estado del ingreso, la enfermedad actual y las revisiones por sistemas. En el caso nuestro, como sabemos que es una nueva atención, o sea, no es esta atención la de hace un año, más de un año, la que vamos a evolucionar o la que vamos, sino que es un nuevo evento. Entonces, en la parte de abajo de la ficha de urgencia tenemos unos botones, una botonera o una barra de botones que nos va a permitir manipular o gestionar las diferentes operaciones o actividades que se van a realizar con esta historia. Entendiendo que hay unos botones para buscar folios, aquí lo que nos está mostrando son folios de historia, ir al primer folio, ir al último folio, ir al folio anterior, ir al folio siguiente. Básicamente búsqueda y desplazamiento. Ya después de los botones de búsqueda y desplazamiento hay unos botones tales como modificar o evolucionar el registro, deshacer cualquier cambio que hayamos hecho, crear un nuevo folio, nuevo, tiene esta mano y este más que nos indica que es para crear un nuevo folio, guardar el folio, digamos la información cuando ya hemos terminado de digitarla. Fíjense que en este momento el botón deshacer y el botón guardar están en gris y no reciben ningún enfoque por parte del sistema. Quiere decir que no operan. ¿Por qué? Porque ellos solo se prenden, se ponen de color cuando yo le digo modificar o le digo nuevo. ¿Sí? Entonces los botones van a estar cambiando de color y si están en blanco y negro significa que no están disponibles, no están habilitados. Aparte del botón de modificar registro, que es para evolucionar, el botón de nuevo folio, aparte del botón guardar, hay un botón para imprimir la historia de urgencias, hay un botón para capturar imágenes, fotos relacionadas con este folio, hay un botón para terminar, para ya no trabajar más con la ficha, y hay otros botones, tales como visualizar epicrisis, visualizar descripciones quirúrgicas, disparar un formulario de procedimientos ambulatorios donde puedo registrar inmovilizaciones, suturas y ese tipo de cosas, graficar resumen de signos, consultar una solicitud de valoración de especialista, solicitar una valoración de especialista, darle egreso al paciente, que si nos fijamos está en gris, reportar servicios adicionales, disparar desde acá el triage, revisar valoraciones por especialista, bloquear agenda, llenar un formulario que exige en una entidad del Estado que se llama Civigila, disparar un formulario rápido de imágenes de lesiones en un muñeco donde le puedo indicar en qué parte del cuerpo y qué tipo de lesiones se identificaron. Podemos disparar formularios de riesgos de caída y podemos disparar un formulario de llagas Braden, que también puede ser el de Norton. También, sin necesidad de entrar a la historia, podemos, con respecto a este folio que se está mostrando acá, visualizar resultados de laboratorio o visualizar imágenes imágenes generadas en el módulo de imagenología de rayos X, de TACS, que luego vamos a querer visualizar aquí en la historia. Vamos a hacer un ejercicio pues para aprender a manejar todos estos botones. Entonces básicamente en este momento hemos ubicado que este es el paciente con el que queremos trabajar porque el censo inicial nos indicó que estaba pendiente de atención. Si ustedes lo recuerdan, voy a volver a salirme y empezamos por acá. Estábamos digitándole la cédula del paciente, pero entonces podemos presionar la tecla F7 y él nos va a mostrar los pacientes que han ingresado y que están en proceso de atención desde el más antiguo hasta el más reciente.
El último que entró, nos reporta el sistema, fue Cardona Aguirre Oscar y por eso lo vamos a escoger. Él nos abre la historia, nos muestra datos generales del paciente, nos lleva al área de anexos y presionamos el botón de historia de urgencias. Nos va a abrir la historia, nos muestra el último folio que haya sido registrado de este paciente, puede ser de hace un año, de hace 5 años, y aquí entonces, ¿qué le vamos a dar? Nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a crear un nuevo folio. Listo, presionamos nuevo y esto les va a suceder a ustedes como doctores. Puede salir este mensaje, dice, no abren una nueva historia, no la abre y nos informa que no se encontró el registro de FURRIPS. ¿Eso qué significa? Que el área de admisiones no nos terminó de hacer adecuadamente la admisión. En nuestro sistema inmediatamente se hace la admisión, que es lo que ustedes están visualizando acá. Deben llenar el FURRIPS. Nuestro sistema exige que se llene la información básica del FURRIPS para ser arrastrada hacia la historia de urgencias. Ya vamos a mirar qué es esto. Digamos que este accidente se sucedió en Santa Fe de Bogotá, digamos que hoy por hoy ya esto corresponde a 110001. Él va a saber los datos del paciente ya, porque ya eso viene en el sistema, él sabe la fecha de nacimiento y todo esto. Aquí nos va a preguntar la condición del accidentado, entonces será un ciclista, digamos. Qué tipo de atención fue la que se dio, eso lo van a llenar nuestros admisionistas, no lo van a llenar ustedes como médicos, pero sí necesitamos que ellos nos indiquen en qué dirección se sucedió el accidente. Entonces fue en la calle 134 con autopista, listo, y el accidente fue en el 2021-0706 a las 10:45 de la mañana. ¿En dónde? En Santa Fe, Bogotá. ¿Listo? Bueno, ahí simplemente arriba coincide con que nuestro paciente pues reside en la ciudad de Bogotá también. Y lo que necesitamos que llenen es el informe del accidente, un relato breve de los hechos. Ustedes deben conocer como médicos qué es lo que se anota aquí. Entonces vamos a decir accidente en calidad de ciclista, el cual es arrollado en la vía pública con vehículo particular recibiendo múltiples lesiones. Listo. Más o menos eso es lo que van a colocar. Van a salir guardando y se va a generar en principio el borrador del FURRIPS. Como les comento, por favor, esto no lo van a llenar ustedes. Simplemente les estoy mostrando qué es lo que tendría que hacer el área de admisiones o de referencia para que ustedes puedan gestionar su historia. Vimos que hace un momento nos salió un letrero que decía que no había información de FURRIPS. Aquí ya no nos va a salir. Lo que nos va a mostrar es cuál es esa admisión a través de la cual se recibe el paciente. Miren que ya es del día de hoy y es del paciente. La escogemos y él lo primero que va a hacer es arrastrarnos esa anotación que se hizo en el FURRIPS como breve resumen del hecho, del accidente, para que quede iniciando, digamos, dando apertura al motivo de la consulta, ¿sí? Y aquí ustedes ya como doctores pueden completar cualquier dato adicional que les quiera. Entonces el paciente nos refiere que me duele mucho la clavícula y la rodilla. Listo. Lo que ustedes coloquen ahí. Si es un reingreso, aquí lo informaríamos. Si le decimos que sí, nos va a pedir un diagnóstico de reingreso. Normalmente en algunas instituciones hay una casilla para el estado al ingreso donde se coloca si el paciente viene consciente, si viene desorientado o inconsciente y desorientado, etcétera, etcétera. O un resumen que diga en muy malas condiciones de salud.
¿sí? O simplemente no lo llenan acá y algunos doctores indican que lo hacen todo aquí en la enfermedad actual. Entonces, ya que ustedes van a indicar paciente al que se le identifica posible fractura de clavícula y compromisos y lesión y posible lesión en rodilla derecha, clavícula derecha y rodilla derecha. Ya, digamos, ustedes saben qué es lo que tienen que colocar ahí, más cualquier otra cosa. Aquí nos está pareciendo que el tipo de consulta es de otorrino, pero realmente, digamos, él sabe por la especialidad del médico cuáles son el tipo de consulta. El sistema lo va a hacer automáticamente. Debería, por ejemplo, para los médicos generales, debería ser esta consulta de urgencias. Aquí vamos a llenar información relativa al TRIPS, que básicamente es el motivo y la finalidad. Aquí hay un código para accidente de tránsito, que es el 02, y la finalidad por defecto no aplica. Si están acostumbrados a llenar algo en la revisión por sistemas, pues lo llenan acá. Y luego pasamos aquí a los antecedentes. Los antecedentes pueden tener un registro anterior, por eso tenemos aquí un tab de otro color que dice histórico. Si tuviera ese registro aparecería aquí. Si el paciente fue atendido hace 3 meses, 6 meses, debería aparecer aquí ese histórico que ya se registró y ustedes determinarán si vuelven a hacer una valoración en este evento, para lo cual podrían presionar esta tecla que dice F2 en el teclado en la parte superior y va a salir una plantilla que ustedes pueden modificar y van a llenar acorde a lo que se requiera. Digamos que quirúrgicos, cirugía de nariz. Listo, farmacológicos. No, ya digamos esto es para cuestiones de ginecología, lo podemos retirar. Esta plantilla la podemos organizar con el orden, con la estructura que ustedes deseen como autores. Nos pondremos de acuerdo para organizar esa plantilla. Seguimos utilizando la técnica o el método de pestañas. Siempre las pestañas las vamos a alimentar de izquierda a derecha. Quiere decir, él empieza por la izquierda y nos vamos moviendo hacia la derecha. Estábamos en los datos básicos de la ficha de urgencias. Enseguida, ya cuando llenamos esta parte, podemos hacerlo de dos formas. Podemos presionar esta flechita que tenemos acá que dice página siguiente y pasa al examen, o podemos cliquear en el título aquí que dice examen físico para pasar a este bloque de información en donde él nos está preguntando, nos está pidiendo que le indiquemos una tensión arterial, una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria, una temperatura, una talla en centímetros, un peso en kilogramos. Él va a calcular un índice de masa corporal, vamos a medir una saturación de oxígeno, vamos a indicarle el nivel de conciencia y le vamos a indicar si hay respuesta motora, si hay respuesta verbal, si hay si obedece a órdenes, si respuesta al dolor, y él va a calcular con eso un índice de Glasgow, que ustedes lo conocen muy bien cómo se calcula, y le vamos a indicar si el paciente pues tenía evidencia de estar embriagado o no. Luego vamos a poder llenar una revisión, un examen físico por subsistemas, en su orden de izquierda a derecha: cabeza, cuello, tórax, abdomen, génito, pelvis, dorso, extremidades, piel, faneras. Y vamos a terminar indicando unos diagnósticos presuntos, que todavía no los vamos a colocar acá. Normalmente cuando revisamos cabeza y órganos de los sentidos,
hay unas plantillas que las podemos cargar aquí o ustedes las pueden cargar desde el Word o cualquier otra herramienta que tengan. Entonces, si no se observan, lesiones. Listo. En el tórax abdomen no se observan lesiones. O cualquier otro texto que ustedes quieran colocar. Cuando lleguemos, digamos, a lo que son extremidades, entonces vamos a hacer mención a que hay una posible fractura en clavícula y rodilla derechas. Listo. ¿Sí? Si vamos a hacer un reporte en la parte neurológica, no se evidencian lesiones importantes. Listo. Si tenemos aquí en piel, sabemos que vamos a colocar si de pronto hay algún tipo de lesión, lo vamos a colocar acá en lo que es piel y faneras. Al terminar esta parte, podemos dar un diagnóstico presunto, un principal y 5 relacionados, más 7 diagnósticos adicionales para un total de 15. Entonces, en este caso, diremos entonces que hay una fractura de clavícula y podemos buscar nuestro CIE de esta manera. Mire, yo le dije fractura de clavícula y aquí dice, me va a salir esas que cumplen con la condición. Si es una sola o si son fracturas múltiples, y la voy a escoger acá. Listo. Nuestro sistema tiene una particularidad y es que cuando se escogen, discúlpeme, yo voy a dar aquí algo y voy a tomar la segunda que es rodilla, en la parte de la rodilla. Nos va a mostrar todos los diagnósticos que tienen que ver con la rodilla. Y aquí hay un desgarro del cartílago articular de rodilla, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo colocara un diagnóstico tipo no especificado, supongamos que yo colocara este, ¿sí? Y quisiera ampliarlo con mis propias palabras, aquí dice F3, editar texto del diagnóstico. Puedo presionar F3, él me va a llamar como un pequeño editor y yo aquí puedo completar texto adicional para ampliar el diagnóstico. Esa información va a ser solo interna, eso no le va a llegar en los RIFs o en ninguna otra información, es solo para uso interno de nosotros. Listo, entonces podemos de esa manera colocar nuestro diagnóstico principal y nuestros dos diagnósticos relacionados presuntivos, porque todavía no hemos confirmado con paraclínicos, pues si digamos es correcta esa apreciación. Una vez hayamos llenado los datos básicos del examen físico, podemos pasar al último tab que dice examen evolución. En este tab hay más pestañas. Seguimos haciendo todo a nivel de pestañas. Entonces, simplemente de izquierda a derecha, él solito se nos ubicó aquí en recomendación plan. ¿Sí? Porque él sabe que es una nueva historia y que lo normal es que vengamos aquí a algo que se llama recomendación plan o conducta plan, como se quiera llamar. Y aquí entonces vamos a empezar a dar ya apreciaciones médicas al respecto. Entonces, pues, ¿qué podríamos colocar acá? Se prescriben medicamentos para manejo del dolor. Se solicitan RX del área afectada y se indica que el paciente queda en observación. Fíjense que cuando lo ingresaron no sabían si el paciente queda en observación o no.
Aquí, aparte de escribirlo, yo le voy a decir que sí entra en observación. Eso significa que va a estar más de 6 horas y va a empezar a generar epicrisis. Digamos que la idea de la recomendación plan es simplemente definir guiones generales. Aquí no se trata de colocar nombres de medicamentos ni detalle de exámenes a solicitar, simplemente es un guión general de lo que el médico está indicando que se debe hacer con el paciente. Luego ya vamos a pasar siempre hacia la derecha a un área para registrar la solicitud de solicitudes de rayos X y solicitudes de laboratorio. También podemos gestionar órdenes médicas de otro tipo, es decir, exámenes que no se realizan en la institución o otro tipo de exámenes que se requiera. Vamos a empezar con la solicitud de rayos X y con la solicitud de laboratorio. Al darle la tecla F4, que son unas teclas que están en la primera línea del teclado, de cualquier teclado en un computador, están marcadas con la tecla F y un número, nos está diciendo que presionemos F4 para llamar la solicitud de exámenes de imagenología. Él nos lleva a un formulario, digamos que inmediatamente no entra a pedir los exámenes porque nuestro sistema va a estar conectado con el PACS, con el sistema de procesamiento de imágenes, de captura y procesamiento de imágenes, allá en la parte de imagenología, y necesitamos llenar una información básica de una vez para que nuestro técnico allá con el PACS no tenga que volver a digitar esta información. Entonces, el médico que está solicitando, el sistema lo sabe, si es un diagnóstico o es un control, y sobre todo lo más importante, la prioridad. Esta priorización es clave porque dependiendo de la gravedad del paciente, pues yo puedo definir si es alta, media o baja, y de esa misma forma le aparecerán a nuestro técnico allá en su orden de la lista de trabajo si va más adelante que otras. Entonces, pues básicamente los médicos pues tendrán el criterio suficiente para indicar si es alta, si es media o es baja. Digamos que entonces en este caso la dejamos alta. El área que solicita, él sabe que es de urgencias. Y aquí podemos llenar todo esto con enters, con tabs, perdón. Vamos a avanzar muy rápidamente con la tecla tab, de manera que él va a terminar y va a quedar en esta parte de abajo. Si ustedes, no sé si se fijaron, cuando no está esperando aquí la introducción de los exámenes, está en blanco el recuadro, y cuando ya está listo, si seguimos bajando, se pone en gris alrededor acá, que me está indicando que ya puedo empezar a meter información. Ahí yo ya tengo unos botones en la parte de abajo que me permiten registrar nuevos exámenes, eliminar un examen una solicitud de examen que hice, ver recomendaciones y guardar, básicamente, o salirme sin guardar. Entonces, como ya estamos aquí en esta área, ¿qué voy a hacer? Darle más, y él ya cambia de color aquí en verde y está esperando que yo le digite un código de examen. Si yo me lo sé, se lo puedo indicar, o si no, presionamos la tecla F2. Miren que en la parte de abajo dice F2 para ayuda a este campo, F3 para recomendación de preparación. Entonces presionamos F2 y aquí yo voy a poder buscar por CUPS, por código CUPS si lo sé, por descripción del examen y por algunas otras cosas por las cuales podemos filtrar estos exámenes. En nuestro caso sabemos que tiene que ver con algo con clavícula, entonces podemos decirle, no sabemos si el nombre del examen empieza por la palabra clavícula. Entonces, como no lo sabemos, le damos un asterisco. Significa que ignore por lo que empiece. Lo importante es que tenga la palabra clavícula, y él ya con eso va a buscar todas las diferentes cosas, tipos de exámenes que hay relacionados con clavícula. Entonces mira que aquí dice radiografía de articulaciones acromioclaviculares, dice radiografía de clavícula derecha y radiografía de clavícula izquierda. En nuestro sistema, a pesar de que ambas comparten el mismo código CUPS, están creados como exámenes independientes para que los podamos escoger de manera independiente. También entonces podríamos haberle dicho clavícula derecha y él nos va a filtrar solo las derechas, ¿sí? las esternoclaviculares y radiografía de clavícula derecha. Ya no nos sale la izquierda.
Y si aquí en este punto decimos izquierda, él nos va a buscar solo las izquierdas y ya las vamos a tener ahí. Entonces digamos que es relativamente sencillo buscar un examen y digamos que lo vamos a escoger. Si fuera más de uno podemos escoger múltiples. Si dentro de la lista que estoy sacando yo hay más de uno, entonces podemos escoger más de uno y digamos que es más, podríamos hacer algo aquí. Voy a hacer un ejercicio y es voy a decirle derecho. No le voy a dar el área, la región, sino que simplemente le voy a dar la lateralidad. Y él me va a mostrar todos los exámenes que yo puedo hacer del lado derecho, que son en este caso, por ejemplo, cadera, clavícula, dedos de la mano, mano, muñeca, pierna, reja, rodilla. Entonces yo podría escoger la clavícula y podría escoger la rodilla de una vez. Y él me los va a bajar de una vez, de un solo paso. ¿Sí? Ya en este punto, ¿qué puedo hacer? Eliminar alguno que no quiera, que haya metido por error, o guardar. Cuando guardamos, él genera una impresión que ustedes la pueden cancelar y él les va a bajar a la historia ya esos exámenes, ya se los está colocando al sistema de imagenología y está colocándolos aquí en la historia. ¿Qué es lo otro? Podemos solicitar exámenes de laboratorio. Entonces, en vez de presionar F4, vamos a presionar F6. Va a ser un procesamiento muy similar. Vamos a asignar una prioridad del área que solicita, básicamente, y también se va a poner un recuadro gris, el cual me indica que ya puedo empezar a solicitar exámenes. Le puedo decir adicionar, presiono F2, tecla de ayuda en nuestro sistema, siempre F2, y él está esperando que yo le dé también una descripción. De hecho, nosotros estos exámenes, las búsquedas en su mayoría las hacemos por descripción. Entonces aquí yo le puedo decir, por ejemplo, que voy a pedir un cuadro hemático. Él me va a mostrar que ahí existe, entonces lo escojo y le doy más de nuevo y le voy a decir que vamos a buscar una hemograma. Y vamos a escoger el 3, tipo 3. Y aquí voy llamando todos mis exámenes. Yo también podría, si quiero, llamarlos todos con un asterisco, todos los exámenes, y escogerlos en exámenes que voy a solicitar. Ellos están ordenados en orden alfabético. Supongamos que le pido una bilirrubina, que le pido un calcio en orina, en fin, digamos que lo que el médico defina que va a solicitar. Él los va acumulando acá y ya puede guardar y esos exámenes termino aquí con cancelar y él me los va a bajar aquí a la historia. Entonces ya tenemos las radiografías que solicitamos y los exámenes de laboratorio. ¿Qué es lo siguiente que puede requerir, que puede realizar el médico? Ya prescribir un tratamiento. Vamos de izquierda a derecha. Vamos a prescribir tratamiento. Él inmediatamente nos lleva a un área donde yo podría escribir ese tratamiento, digamos si son medicamentos o cualquier otro tipo de tratamiento, pero la idea es que él aquí nos dice, en la parte de abajo, presione F2 para prescribir formulación intrahospitalaria, F4 para procedimientos ambulatorios, F3 historial, F2 textos predefinidos. ¿Qué es lo que hay que presionar ahí? F2. Y él nos va a llevar a la pantalla donde vamos a prescribir los medicamentos. Esta pantalla que nos muestra un renglón, el número del medicamento que estamos ordenando, que estamos prescribiendo. En la parte superior nos da un texto que dice esta prescripción es a la salida del paciente, pues la duración va a ser en días. Entonces, como él nos va a pedir la cantidad a aplicar por dosis, la frecuencia y la duración, cuando está intrahospitalaria la duración es en horas, porque van a ser de 24 horas, de 8 horas, de 12 horas. Cuando el paciente se va para la casa, probablemente le vamos a prescribir para 15 días, para 10 días, entonces le cambiamos el comportamiento aquí del cálculo, marcándole en esta parte de acá. Por ahora, como es intrahospitalaria, la vamos a dejar
esto lo vamos a dejar sin marcar. Entonces, presionando Enter o Tab a la derecha, él nos va a pedir el código del medicamento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a presionar F2 y podemos buscar estos medicamentos por una serie de opciones acá, pero la más usual va a ser el nombre. Entonces, digamos, si le vamos a prescribir un diclofenaco, le podemos escribir solo la palabra diclofenaco y él nos va a mostrar todos los diclofenacos que están en el sistema. Aquí nos dice que solamente tenemos este sódico de 75, inclusive hasta nos muestra el saldo que hay disponible. Nos pregunta cuánto vamos a aplicar. Acordémonos que en el área, digamos, de accidente de tránsito, pues la ley nos permite decir que vamos a gastar toda la ampolla completa. No podemos decir que aplicamos media, ni que aplicamos el punto 33, ni tantos miligramos, porque si no tendríamos que solicitar un permiso especial para manejar unidosis o dosis unitaria, y entonces vamos a decir una ampolla. Adicionalmente que las entidades no las pagan completas, entonces nosotros vamos a decir que la utilizamos toda. ¿Con qué frecuencia? En este caso, digamos que este diclofenaco lo vamos a aplicar cada 12 horas y en la duración tenemos varias opciones. Si realmente es para 24 horas, pues él nos va a hacer el cálculo y va a decir que dos veces en 24 horas por una ampolla van a ser 2 ampollas, pero también puedo decir que solamente para 12 horas, con una frecuencia de 12 horas para 12 horas, entonces nos va a decir que es una sola. Esa es la manera, digamos, de darle por términos menores a 24. Él después nos va a llevar a un área en donde nos recuerda que se va a registrar, el médico está indicando que es una por aplicación en letras, y aquí el médico podría indicar alguna instrucción adicional en la aplicación del medicamento, ¿sí?, que lo va a ver la enfermera y lo van a ver las del área de farmacia. Lo que ustedes quieran colocar ahí puede ser toda una pastoral. Listo. Y luego nos va a preguntar hacia la derecha la vía. En este caso vamos a decir que esta es intravenosa. Listo, este diclofenaco. Como vamos a prescribir algo más, entonces bajamos al siguiente renglón, le damos F2, le decimos que vamos a enviar también, por ejemplo, un naproxeno. Parece que no aparece en este momento. Preguntémosle por un acetaminofén. Y aquí tenemos un acetaminofén en tabletas. Lo vamos a ubicar. Miren que no los deja pasar si no le indican la cantidad a aplicar. Vamos a decir que es una tableta, que es cada 8 horas por 24 horas. Listo. Una por aplicación, no tiene observaciones adicionales y es oral. Todo eso dándole enter hacia la derecha. De esta manera vamos a poder llenar todos los medicamentos que vamos a prescribir. Más adelante lo vamos a mirar si estamos en el área de hospitalización y digamos el paciente está 8 días o 15 días y todos los días le prescribo la misma fórmula. Yo puedo hacer un llamado aquí de pedidos anteriores. En este momento no lo hay, donde me va a mostrar lo de ayer y lo de antier, y yo voy a poder escoger esa prescripción y decirle que me la baje aquí a esta que estoy haciendo en el momento para no tener que volverla a digitar. ¿Sí? Entonces, cuando son un poco largas esas prescripciones, pues es una buena ayuda. En este momento ya podríamos imprimir esta prescripción o simplemente guardarla. ¿Qué va a hacer él? Nos la va a bajar a la historia con la misma información. Mira, diclofenaco, sódico, cantidad 1, dosis 1 por aplicación, instrucción adicional en la aplicación, que fue lo que colocamos allá, para una duración de 12 horas por vía intravenosa, y lo mismo para el acetaminofén. ¿Qué más podríamos hacer aquí? Podríamos presionar F2, perdón, podríamos presionar si vamos a realizar unos procedimientos ambulatorios del tipo inmovilización o sutura. Vamos a presionarlo acá y él nos va a mostrar una pantalla donde podemos registrar esas intervenciones que realizamos allá.
Es como una mini descripción quirúrgica que nos pide, digamos, en qué punto se va a realizar. Digamos que esto se va a realizar en el área, en la sala de suturas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Digamos que vamos a hacer una inmovilización o cualquier otro tipo de procedimiento de ese tipo. Entonces digamos que la vamos a hacer a nivel de extremidad superior y no es más lo que se registra ahí. Podemos hacer una descripción en letras del procedimiento realizado y obviamente él nos está preguntando por unos diagnósticos previos que no nos los ha arrastrado acá porque no hemos guardado la historia, no le hemos dado a guardar. Entonces digamos que básicamente pues aquí podríamos volver a involucrar los diagnósticos de fractura de clavícula y los otros diagnósticos que tuvimos allá. Pasarlos de previos a confirmados y completar aquí esta intervención y podemos ya guardar. Esto se puede imprimir y lo cierto es que al bajar a la historia nos va a bajar ese procedimiento que acabamos de registrar ahí. Ahí está nuestra formulación y nuestro procedimiento realizado porque al fin y al cabo eso es digamos un tratamiento. ¿Qué más podemos hacer? Llegar al área de diagnósticos confirmados, decirle que lo copie desde los presuntos en este momento y podríamos digamos que reordenar y decir que este es el primero, que este es el segundo, con estas flechitas que tenemos acá. Y si son fracturas, infortunadamente no hemos configurado esa parte, él les debería abrir aquí el tipo y el grado de fractura. Aquí le podemos confirmar el triage y listo. Ya en este momento nosotros podemos guardar esta historia que fue la primera atención. Él nos recuerda que el egreso está vacío y que recuerde generarlo posterior al egreso. Listo. Aquí vamos a guardar nuestra información y aquí ya tenemos nuestra historia guardada. Todo lo que hemos introducido, esa historia se puede imprimir toda, se puede imprimir por horas. Si de pronto estoy interesado solamente en mi turno y la podemos enviar a la pantalla y aquí vemos cómo va a quedar esa historia. Estamos diciendo que es la historia de urgencias, que es en tal fecha, a tal hora, con el siguiente motivo de consulta, con todo lo que anotamos. Y esto corresponde a la primera valoración. ¿Sí? Ahí va a quedar todo, el plan, la conducta, los exámenes, las prescripciones y los tratamientos. Y él va a saber que esto lo registró el doctor tal, que es un médico tal, con su registro médico y todo eso. Aquí, digamos, me disculpan, es porque haciendo pruebas, este médico finalmente le puse que era un otorrinolaringólogo, pero en realidad es, en el caso de ustedes, él va a saber que ustedes son médicos generales, que son los que hacen la primera atención. Ustedes podrían en este momento terminar y pasar a atender a otro paciente y luego para las evoluciones van a retomar el paciente. De nuevo le pueden dar la cédula o de nuevo pueden presionar con F7. Habrán entrado más pacientes pero van a quedar muy cerca, lo van a ubicar y lo van a bajar aquí para seguir alimentando la historia. Volvemos a anexos, volvemos a la parte de urgencias. Aquí está nuestro folio, ya es el folio de hoy. Si nos fijamos aquí doy el anterior, aquí está el folio de hace 2 años. Aquí regreso al folio siguiente, que es el último, que es el que acabamos de anotar. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer acá? Ya no voy a hacer un nuevo folio para evolucionar. No voy a hacer uno. Solamente voy a generar un nuevo folio cuando yo sepa que el paciente me llega por otra patología completamente diferente. Entonces lo que voy a hacer es evolucionar este folio. ¿Sí?
Simplemente lo ubico y presiono el botón que dice aquí modificar, que debería en pocas palabras decir evolucionar. Él me pregunta si lo que voy a hacer es evolucionar, que por favor lee que sí, que es el valor por defecto, simplemente si le doy un enter lo tomaría, o que si voy a hacer un egreso, que es registrar la salida, le diga que no voy a evolucionar, no, y entonces él entenderá que es que va a dar la salida ya. Entonces normalmente mientras el paciente esté en atención le vamos a decir aquí confirmar que sí vamos a evolucionar y él de una vez nos va a llevar a un área aquí que se llama evolución, donde yo voy a poder hacer todas las anotaciones de evolución del paciente posteriores a la primera atención. Eso lo puedo hacer aquí en la parte de evolución. Pero si yo voy a cambiar mi plan, si voy a cambiar, voy a solicitar más exámenes, voy a cambiar los medicamentos, lo podría hacer aquí en la recomendación plan y puedo, digamos, hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. Con una gran ventaja y es que en esta recomendación plan, no lo vimos en el paso anterior, hay una opción que se llama textos predefinidos, que aquí en la evolución también se puede llamar textos predefinidos y que es básicamente una base de datos de textos repetitivos, de plantillas de textos repetitivos agrupados en categorías. Entonces si yo presiono F12 me va a mandar a otra pantalla y aquí vamos a ver, digamos, pues de momento no hay evoluciones para lo que necesitamos. Vamos a ver qué nos muestra aquí en la parte de urgencias. No hay nada, pero solo por el ejercicio le voy a decir aquí evolución, aquí dice evolución neonatal, vamos a ver si nos muestra algo. Y si nos muestra, al escogerla, él nos va a bajar todo ese texto sin necesidad de tener que digitarlo, ¿sí? Entonces ese es un trabajo que tenemos que hacer de crear esas plantillas para las diferentes áreas aquí de la historia, estos bloques, y dependiendo de las diferentes patologías. Entonces vamos a tener ahí un incremento en nuestra digitación, una productividad en nuestra digitación, porque simplemente vamos a cambiar, digamos, si esto no va, pues lo podemos eliminar. Si de pronto cambia para otro paciente, podemos incluir algo adicional que no estaba en la plantilla inicial. Quiere decir que esa plantilla no es una camisa de fuerza, sino que podemos escribir lo que queramos. Y también nos podemos traer algún texto que lo tengan desde Word o desde Excel, con copiar y pegar. Perfectamente lo podemos hacer. Si en este momento yo vengo acá y le digo que por favor me llame el Word, y yo allá en ese Word tengo algún tipo de plantillas que no serían necesarias ya con lo que les estamos mostrando en este punto, ¿sí? Entonces cualquier texto que yo tenga acá, sin espacios, y simplemente ustedes lo saben hacer, le dicen control C y vienen a la historia y le dicen control V y él se los va a pegar, ¿sí? Listo. Entonces, otra cosa que ustedes pueden hacer, acuérdense que esta ya es una segunda anotación en la recomendación plan. Ustedes podrían revisar las anteriores en este tab que existe acá, que se muestra acá. Es decir, aquí tenemos recomendación plan y verticalmente tenemos dos tabs. Uno que está es el actual, el evento actual, y hay algo que dice histórico, en donde él me va a mostrar la anotación que hicimos en la primera valoración, si ustedes la recuerdan. El doctor tal, con un registro médico tal, a tal hora registró en la historia de urgencias número tal, se prescriben medicamentos para el manejo de dolor, se solicitaron rayos X y se indica al paciente que queda en observación. Aquí en la parte de exámenes, también en el histórico, puedo ver esas radiografías que yo solicité en el evento pasado y podría colocar el resultado de los exámenes aquí enfrente. O los coloco en la evolución o los coloco en la recomendación plan. Ya ustedes escogerán en dónde lo colocan, pero pues hay un área específica para mirar los exámenes. De hecho, podría colocar aquí copiar.
por ejemplo aquí viene el cuadromático y lo pego acá para colocarle al frente el resultado, ¿sí? Los resultados y para cada uno de los exámenes que solicitamos, los resultados ahí debajo. Entonces digamos que esto también nos acelera la digitación. Si ya tenemos imágenes de imágenes de imagenología y resultados de laboratorio, podríamos intentar presionar aquí. En este punto pues no nos va a mostrar nada porque no tenemos nada. No hay resultados para esta admisión. ¿Listo? Pero cuando estemos conectados con el sistema de laboratorio y estemos conectados con el sistema de imagenología, él nos va a mostrar, abrir una ventana mostrándonos esos resultados de los exámenes en PDF y de las imágenes en formato DICOM para que lo podamos visualizar. Podríamos volver a hacer tratamiento, a prescribir medicamentos, cambiarlos con alguna justificación y prescribir unos nuevos medicamentos. Aquí les puedo mostrar entonces que puedo llamar a los pedidos anteriores. Perdón, aquí me devuelvo acá en el renglón, aquí donde dice RN, y disparo pedidos anteriores y con solo escoger, puedo escoger uno o varios y él me lo va a bajar, cargar en el pedido y él me lo va a bajar aquí y yo no lo voy a tener que volver a digitar. Si fuera lo mismo, ¿no? Si fueran los mismos medicamentos. Digamos que de momento vamos a decir que sí. Y entonces recordemos que aquí nos vamos a salir o sin grabar o nos vamos con terminar salir o vamos a salir guardando, grabando, que es este gavetero que hay en este punto. De nuevo él nos lo va a bajar a la historia y en este momento ya habiendo registrado algo en la evolución, registrado algo en el plan, registrado algo en el resultado de los exámenes, podríamos entonces decirle que guarde hasta aquí. Él nos va a preguntar hay algo importante que no les expliqué y es que por una petición de varios de nuestros clientes y por petición de las directivas de acá de la institución, se está pidiendo que cada vez que vayan a grabar, ustedes le vuelvan a indicar la clave como médico. ¿Eso para qué? Para garantizar que son ustedes los que están haciendo el registro y no importa que de pronto ustedes hayan llegado a una máquina donde de pronto se había logueado, se había ingresado una enfermera o otro médico y terminen después esos registros de ustedes con las iniciales de otro doctor. Entonces, si se han fijado, cada vez que guardamos algo, él vuelve y les pide que por favor le confirmen, se identifiquen como usuario y tienen que volverle a dar la contraseña. Eso puede ser molesto al principio, pero a la final va a garantizar de que cada quien registra con sus iniciales. Entonces, si miramos la impresión de la historia, vamos a ver que ya ella va creciendo y ya entonces tenemos ya aparte de lo que es la valoración inicial que nos la muestra acá, valoración inicial, tenemos un nuevo bloque de información que dice evoluciones y en la hora en la que se hizo la primera anotación y todas esas cositas que colocamos allá a nivel de prescripción, de resultados de examen, todo eso va a ir saliendo ahí en la impresión de nuestra historia. Por ahí podemos visualizar la historia. También si quisiéramos, digamos, revisar de corrido qué es todo eso que hemos anotado, aquí hay una pestaña de histórico en donde podemos revisar todas esas anotaciones en el orden en que han sido registradas y tener una visión, digamos, más de continuo de lo que es la historia clínica. Digamos que entonces aquí ya podríamos confirmar nuestros diagnósticos si apareciera alguno adicional ya con el resultado de los exámenes y ya digamos en este punto pues qué podría suceder, que le demos salida a nuestro paciente o que siga siendo atendido en otras áreas de la institución. Digamos que si determinamos que se le va a realizar una cirugía, podríamos entonces aquí en la evolución
en la recomendación plan, indicar que se remite a cirugía de clavícula y rodilla. Listo. Cuando termine la cirugía, la realización de la cirugía, pues bueno, antes de empezar la cirugía, en nuestro sistema tenemos un área, una historia prequirúrgica en la cual un médico del área de cirugía, sea el tratante o sea el cirujano o sea el anestesiólogo, podrían registrar cómo reciben a este paciente, en qué condiciones lo reciben. A pesar de que esto se ha dicho en todas las demás historias, pues aquí podrían tomar unos signos en el momento en el que lo reciben y pueden evolucionar, pueden confirmar diagnósticos, podrían hasta solicitar exámenes adicionales, podrían prescribir medicamentos y cualquier otro registro que se quiera hacer allá en el área en el momento antes de la cirugía. Digamos que en este momento lo vamos a guardar. Aquí nos está diciendo que debemos llenar también una causa y una finalidad. Y que por favor para RIT le indiquemos si eso es un diagnóstico nuevo o repetido. Listo. Está diciendo que el diagnóstico principal no fue arrastrado aquí, habría que mirar por qué no lo está arrastrando. Él debería arrastrarlo desde la historia de urgencias. Listo. Bueno. Aquí podemos guardar esta parte. Como siempre nos va a pedir que nos reconfirmemos con nuestras contraseñas como médicos y él va a quedar registrado ahí. Entonces es una pequeña historia en la parte de prequirúrgica. Esa historia puede ser llenada o puede no ser llenada, ya es una decisión administrativa de la institución. ¿Qué seguiría? Cuando el médico termine la cirugía, va a diligenciar una descripción quirúrgica, ya a la salida de la cirugía. Él nos va a recordar que tenemos una admisión de urgencias, nos va a decir que por favor le indiquemos si esta cirugía es ambulatoria o es hospitalaria. Digamos que de momento vamos a decir que es ambulatoria. El tipo de cirugía ya él sabe que es de urgencias porque no está agendada. Nos saldría un combo ahí que indicaría si es programada. Aquí le vamos a arrastrar los diagnósticos preoperatorios y posoperatorios. Se supone que ya se ha realizado la cirugía. Yo podría hacer una descripción en letras de la cirugía donde voy a colocar el tipo de cirugía de anestesia que se realizó, cómo egresó el paciente de la cirugía, el tipo de herida, si es limpia contaminada o cualquier otro que se necesite. Vamos a poder hacer una descripción de la cirugía realizada. Tenemos la ayuda de los textos predefinidos que, si ustedes recuerdan, hace un momento les decía que son una librería de textos, ¿sí? Entonces podemos tenerlas aquí. De momento voy a mirar a ver si hay aquí tenemos por ejemplo una artroscopia de rodilla y aquí él es solo para mostrarles el ejercicio, el ejemplo, y aquí él nos va a mostrar todo el guión para la realización de la cirugía, que ustedes esto lo pueden tener en una hoja de Word, en un documento Word, pero aquí la pueden tener metida en el sistema
y pueden armar sus propias plantillas, ¿sí? Supongamos que esta es yo sé que estamos haciendo una clavícula, pero pues de momento no la tenemos, entonces por eso estoy llamando estas. Aparte, podrían hacer una solicitud, una indicación en el área, en la región XX y para patología, y si hubo complicaciones, pues vamos a registrar las complicaciones ahí con sus códigos CIE y la descripción de la complicación. Y también podemos informar si hubo rayos X intraoperatorios y si hubo intensificador de imágenes. Desde aquí podríamos entonces hacer una solicitud de rayos X 4 y nos vamos a ir a la misma pantalla de solicitud de rayos X y hacer solicitudes de rayos X desde acá para que le salgan a nuestro técnico y luego nos manden los resultados. Listo. ¿Qué nos hace falta? Yo intencionalmente me salté de datos generales a descripción de la cirugía, a patología y a imagenología. Dejé de último algo que deben llenar ustedes como doctores y es la relación de las cirugías que ustedes realizaron con el código, con un código CUPS. ¿Sí? Entonces vamos en esta segunda hoja, que sería lo normal y lo lógico. Vuelvo y les digo que lo hice intencionalmente para dejarlo de último, pero la opción lógica es siempre de izquierda a derecha. Él les pregunta a qué horas inició la cirugía, a qué horas terminó la cirugía. Él va a tratar de calcular un tiempo que luego lo vamos a tomar lo vamos a comparar contra lo que fue programado. En el caso de las de urgencias, pues no. Y que por favor le indiquemos cuál es la cirugía principal a realizar. Digamos que en nuestro caso vamos a hacer una reducción abierta de clavícula con fijación o sin fijación. Bueno, entonces vamos a buscar aquí nuestra cirugía, que está, digamos que vamos a escoger esta de clavícula y vamos a indicarle la vía. En el caso de ustedes, si no se quiere, de como médicos, si no se quieren complicar con esas vías que básicamente indican si es la primera intervención, si es la segunda o posterior de siendo igual cirujano igual vía, la segunda intervención siendo igual cirujano diferente vía, si fue bilateral, digamos que ustedes pueden registrar esto, pero si no se quieren complicarla, pueden dejar todas en la vía número 1, que luego los facturadores van a tener que confirmar eso. Aquí le vamos a decir qué vamos a hacer. Aquí tenemos la de rodilla. Le marcamos que busque en todo el texto y le vamos a decir que busque rodilla. Entonces él va a buscar aquí la parte de rodilla y vamos a decir cuál es la cirugía que se realizó ahí en la rodilla. Digamos que vamos a fijar rodilla por artroscopia. Listo. Escogemos códigos CUPS y vamos a decir, normalmente, digamos, en este caso, si quieren tomar un ejemplo, es la segunda intervención, digamos que fue diferente cirujano y fue diferente vía, porque está en otra parte del cuerpo y entonces nada que ver entre no ingresaron por el mismo orificio, ya eso, pues digamos que eso se maneja, ustedes lo saben. Y cualquier otra intervención, otro código que ustedes hubieran reportado en la cirugía. Aquí lo hacemos a nivel descriptivo y aquí lo hacemos a nivel de código porque esto nos va a servir para hacer la liquidación a la aseguradora. Para terminar esta parte de acá, para indicarle que ya hemos terminado con esta introducción de datos acá en esta parte, entonces le presionamos aquí el botón del gabinete que ya lo hemos visto en otras partes. Entonces él regresa aquí a la hora y podemos seguir aquí con la otra parte que vimos hace un rato, que es la descripción en letras, la patología y complicación y la imagenología. Desde acá pueden ver resultados de laboratorio, pueden ver resultados de imagenología, si los hay, si los llegara a ver, si ya estuvieran disponibles, en este caso en el de momento no los hay, y ya entonces nuestro profesional puede guardar esta descripción quirúrgica. De nuevo nos va a preguntar por nuestras iniciales
y esto se ha de imprimir y se ha de firmar por parte del cirujano para que quede como soporte para las cuentas, el cobro de las cuentas. Ahí ya tenemos, digamos, nuestra cirugía registrada. Las instrumentadoras van a terminar de meter la información de gastos, de la hoja de gastos, de los insumos que se consumen allá en la cirugía, ya lo van a hacer por acá. Ya nos podemos aquí salir de nuestra descripción quirúrgica y entonces ya hemos hecho la ficha de urgencias, hemos hecho la procedimientos ambulatorios. De repente nos hace falta una interconsulta. ¿Cómo sería eso? Entonces, en la historia de urgencias, el médico tratante, el médico general tratante, aquí estando en la historia o desde afuera, si es estando en la historia, aquí cuando está en la evolución, en las recomendaciones plan hay dos botones, uno que dice solicitar valoración por especialista y otro que dice revisar la valoración por especialista. Si vamos a solicitar una valoración, presionamos este botón y le decimos que queremos al siguiente especialista, digamos que vamos a pedir a un ortopedista, en ortopedia. Él nos va a filtrar nuestros especialistas en ortopedia y le vamos a decir que este es el especialista que queremos y le vamos a confirmar el área que está solicitando esto, el tiempo estimado que esperamos en el cual nuestro médico nos atienda, la fecha y la hora, y alguna observación que queramos transmitirle a ese profesional especialista para que cuando venga a hacer la visita la encuentre ahí y no tenga ni siquiera que hablar con nosotros. Esto se puede imprimir, la solicitud de especialista, y él ya la baja a la historia. En recomendaciones plan queda como una solicitud de valoración por especialista con el médico tal y en tales condiciones. Esto va a quedar guardado acá. Cuando ese médico venga a nuestra institución, básicamente él va a venir acá, va a entrar con sus iniciales a la historia y le va a pedir qué solicitudes de especialista tiene a su nombre. En este momento realmente yo no me fijé cuál era y no tengo las iniciales de ese médico, por eso no lo voy a poder hacer. Y entonces puedo ver, ese médico le va a poder visualizar cuáles son las solicitudes que le han hecho a él, el médico activo, y entonces va a ir visitando a sus pacientes sin necesidad de tener que preguntarle a las enfermeras cuáles son sus pacientes. Listo. Supongamos que entramos por ese médico y vamos a llenar la interconsulta. En esa interconsulta, él va a revisar, digamos, el motivo, va a revisar la enfermedad actual, él va a realizar su examen como especialista, va a definir si esto es una interconsulta como tal o una valoración para que sepa cómo la va a liquidar, va a confirmar diagnósticos, si de pronto le quiere añadir alguno que considera que no estaba incluido acá, lo puede hacer, y pues va a guardar, digamos, valora a su paciente y emite concepto, todo aquí. Esto se puede imprimir, esto se guardaría. Bueno, este médico va a tener que dar un destino a la salida que básicamente o es dado de alta o sigue en urgencias. Entonces, diciéndole aquí remitido urgencias, pues está en urgencias y sigue en urgencias. Le vamos a dar las iniciales de nuestro médico y vamos a decirle que ya quedó como terminada. Listo. Cuando regresemos a la historia de urgencias, ya podemos ver, podemos visualizar en evoluciones, en recomendación plan, ahí está el otro botón, aquí hacíamos las solicitudes de valoración por especialista y aquí podemos ver
las solicitudes que ya fueron tramitadas. ¿Mm? Y nos va a decir acá qué fue lo que él escribió. Acordémonos que él dijo: detallo el examen, valoro paciente y emito concepto. Y se van a recordar los diagnósticos que él definió allá. Estas prescripciones, estas interconsultas, realizadas se pueden filtrar por área, a nivel de urgencias, de hospitalización o todas. Entonces digamos que ahí vamos viendo esa parte. Si nuestro paciente en algún momento necesitó reanimación, podemos marcar aquí un check para poder sacar estadísticas semanales o mensuales o anuales de cuántas veces hemos tenido que realizar reanimaciones. Básicamente haríamos un check acá, solamente es eso, y obviamente en la evolución haríamos una anotación relacionada. Cuando yo leo esa interconsulta, fíjese que en la evolución él me colocó eso que leí allá y me lo bajo aquí en la historia para que quede evidencia, para que se lo traiga de allá de la interconsulta y lo involucre dentro de la historia clínica. Aquí ya puedo seguir guardando. Y aquí seguimos teniendo entonces nuestra historia que va creciendo. ¿Qué más puede suceder? Que en el área de urgencias decidan que va para hospitalización. Después de que él regresó de la cirugía, podríamos hacer una anotación aquí en la evolución o en la recomendación plan, no sé, que indique que el paciente recibido de cirugía y pues se pensó que se podía tener ahí en urgencias, pero realmente se decidió que definitivamente ya va para hospitalización. Entonces se conceptúa, se indica que debe ser ingresado a hospitalización por 2 días. Listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí en este punto? Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer esta anotación y marcar aquí nuestro egreso de paciente, indicándole que le estamos dando de alta en el área de urgencias y guardar, ¿sí? Con esta anotación en este punto. Podría hacerse alguna prescripción de medicamentos para que vaya ya medicado al área o no. Podrían solicitarse algunos exámenes adicionales, todo lo demás que se podía hacer en este momento, pero básicamente aquí en la evolución o en la recomendación plan van a quedar estas anotaciones y aquí ya podemos guardar esto así. Cuando le hemos cliqueado ese botón de egreso del área de urgencias, ¿qué sucede? Que cuando yo voy a tratar de hacer una evolución adicional aquí, me dice que no puedo, que ya esta historia está cerrada y que ya tiene un egreso médico registrado y que es imposible hacer evoluciones a este folio. Eso es simplemente un control. Acabamos de transferir a nuestro paciente al área de hospitalización y no tendría sentido que siguiéramos haciéndole anotaciones posteriores en el área de urgencia. Eso es básicamente este botón de egreso del paciente. Es un egreso de tipo asistencial. El egreso administrativo lo van a realizar en el área de referencia o de facturación. ¿Qué es lo otro que puede suceder entonces? Que lo atendamos, que ya lo recibamos en hospitalización. ¿Qué pasa de momento? Que él nos está diciendo que no hay admisiones de hospitalización. ¿Por qué? Porque la admisión que se hizo se marcó que era de urgencias. ¿Qué tienen que hacer para recibirlo en hospitalización? Eso lo van a hacer nuestras enfermeras jefes. Van a venir acá, van a tener acceso a esta opción del programa, van a abrir la opción de admisiones, van a ubicar a nuestro paciente por la cédula, por el número de la admisión y le van a hacer una modificación a esta admisión indicando que ya es de hospitalización y le van a cambiar de cama. ¿Por qué? Porque la van a trasladar de la camilla de observación a una cama ya en el área de hospitalización, la cama 17 de hospitalización principal, y en ese momento hacen el cambio de cama. No es más lo que tienen que hacer ahí. Con ese cambio ya me recibe la historia de hospitalización.
Aquí él entró y él, es más, me dice que hay una historia de urgencias, que si quiero arrastrar la información que viene de allá de urgencias. Si le digo que sí, me va a arrastrar el motivo de la consulta que se dio allá, la enfermedad actual que se indicó allá en urgencias, la puedo complementar, puedo realizar un examen físico, bueno, él arrastra inclusive el examen físico, mire, todo lo que anotamos ahí eh, en cada una de las áreas, la valoración de Glasgow y todo eso, y yo aquí podría hacer una nueva valoración y cambiar algunos de estos datos y empezar a realizar, a indicar un plan en hospitalización. Podría solicitar más exámenes con F4 y con F6, que ya lo vimos. Podría cambiar el tratamiento si no me dispara el formulario. En la parte de abajo de F2 formulación, entonces presionamos F2 y nos lleva el formulario. Podríamos llamar pedidos anteriores y podríamos volver a escoger esos medicamentos que le hemos estado dando y no tendría que digitarlos, ¿sí? Entonces aquí ya queda listo. Digamos que estos también los voy a mantener allá y los voy a registrar en la historia. Podría reconfirmar diagnósticos, podría revisar histórico ya cuando ya tenga más información, podría solicitar valoraciones de especialista y revisar valoraciones de especialista, podría ver resultados de laboratorio, podría ver resultados de imagenología. Aquí ya la historia se empieza a aparecer. Ya, aparte de algunas cosas muy propias de allá de la historia de urgencias, ya digamos que el manejo es el mismo. Vamos a tener unos tabs de izquierda a derecha. Cuando sea del caso van a haber unos sub pestañas dentro de esas pestañas que se van a ir diligenciando de izquierda a derecha, que ya son muy similares a las de la historia de urgencias. Básicamente, digamos, este es todo el manejo. Aquí lo que podría suceder es que de pronto quieran hacer una valoración, una nueva valoración por especialista. Podrían llenar una ficha de riesgo de caída, podrían llenar una ficha de escala de Braden, podrían solicitar visualización de laboratorios y visualización de exámenes de imagenología. Podrían imprimir esta historia de hospitalización que ya arrancó de nuevo en la parte de hospitalización, ¿sí? En donde se puede indicar, podríamos haber colocado el motivo que fue recibido desde el área de urgencias y con estas cosas acá, estas anotaciones y todas las demás que se empiecen a registrar en el área, que fue lo que hicimos. Entonces digamos que aquí no hay mayor lío. Hay una parte interesante si lo quieren hacer y es manejar unas imágenes. Podrían entonces presionar aquí este botón que tiene como una camarita para llamar un administrador de imágenes. Un administrador de imágenes que son relativas solamente a este paciente y en administrador en el cual podríamos definir unas categorías, en este ejemplo por ejemplo fotos y exámenes, y dentro de las fotos unas subcategorías como cabeza, tronco, extremidades y otros, y en los exámenes laboratorio, rayos X, tags y descripciones. Esto sería para digitalizar exámenes que no se realizan en la institución y que el paciente posiblemente nos va a traer para que nosotros los involucremos o los guardemos dentro de la historia. Entonces digamos que esta parte pues se miraría en un manual aparte, independiente, para ver cómo es su manejo, su operación, pero dejamos ahí planteado esa opción. Bueno, en este punto damos por finalizado. Básicamente aquí nos haría falta solamente
darle salida a este paciente. Digamos que una vez el paciente ya ha cumplido su, su tiempo prudencial de recuperación en la institución, que según lo que se indicó en el área de urgencias era de 2 días, podríamos entonces hacer una evolución y vamos a registrar salida, que básicamente entonces sería de este tipo, en donde aquí en el análisis plan podemos hacer unas recomendaciones a la salida, cualquier otro tipo de cosas. Podríamos solicitar unos tratamientos, unos medicamentos. En este punto, como es a la salida, recuerden que les explicaba hace un rato que hay un texto que dice aquí, un check que dice, esta prescripción es a la salida del paciente. Como ya es a la salida, le digo que sí. Y los medicamentos que yo prescribo aquí, por ejemplo, en este caso el acetaminofén, ya le voy a decir que se va a tomar una tableta cada 8 horas durante 15 días. Y él me va a calcular el número de unidades que se van a entregar en la farmacia por una vía oral. Asimismo, con cualquier otro medicamento que se quisiera definir ahí en esa parte. Esto se puede imprimir para que el paciente lo presente en la farmacia y él no lo va a bajar aquí a la historia clínica. Cuando nosotros le demos, aquí vendríamos, igual presionaríamos aquí el botón de egreso del paciente, le confirmaríamos que estamos dando alta de hospitalización o remitido a otra institución o, bueno, en fin, traslado a otro nivel de complejidad. Si en este punto el paciente nos pide una incapacidad, podemos registrar una incapacidad acá que está acorde a la normatividad. Simplemente van a seguir el orden de los campos que le solicita, la van a imprimir para el paciente y ya pueden guardar esta salida y ya pueden decirle que termina guardando acá. Entonces él nos indica que ya quedó registrado el egreso y va a suceder lo mismo que con la historia de urgencias, y es que si yo trato de evolucionar, ya me dice esta historia ya tiene un egreso de hospitalización, imposible evolucionar, folio, ya quedó cerrada. Bueno, con esta instrucción damos por terminada la capacitación relativa al uso de la historia de urgencias, al uso de la historia o ficha de hospitalización, el egreso asistencial en cada uno de ellos y las posibilidades de registro para cada una de estas fichas. Agradecemos su atención, esperamos sea de su utilidad.